Vamos a obtener el equivalente de Norton para la parte del circuito que está encerrada en el recuadro azul. Entonces aquí el primer paso que tenemos que hacer es el siguiente. Vamos a quitar todos los elementos que estén fuera de este recuadro azul. Entonces tenemos que quitar esta resistencia RL y marcar aquí nuestras terminales A y B. Vamos a verlo en el siguiente diagrama. Aquí ya tenemos marcadas nuestras terminales A y B y ya quitamos la resistencia RL. El siguiente paso acá es obtener la resistencia equivalente que se mide entre las terminales A y B. Y para hacer eso necesitamos reemplazar las fuentes de voltaje con cortocircuitos y las fuentes de corriente con circuitos abiertos. En este caso solo tenemos una fuente de voltaje y la vamos a reemplazar por un cortocircuito. Vamos a checarlo en el siguiente diagrama. Aquí ya tengo la fuente de voltaje reemplazada por un cortocircuito y ya puedo obtener la resistencia equivalente medida desde estas terminales A y B. Y para medirla me doy cuenta que esta resistencia de 3 ohms está en paralelo con esta resistencia de 6 ohms. Entonces cuando obtengo la resistencia equivalente, haciendo esas dos resistencias en paralelo, queda una resistencia de 2 ohms. A esta resistencia que yo veo desde estas terminales A a B, esa resistencia equivalente va a ser la resistencia de Norton, que si ustedes se dan cuenta, el procedimiento es exactamente el mismo al que se utiliza en el teorema de Thevenin, es decir, que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer en el siguiente paso. En el siguiente paso tenemos que devolver todas las fuentes a su posición original. Aquí ya devolví la fuente de 9 volts a la posición donde estaba originalmente. Y lo siguiente que tengo que hacer es poner en cortocircuito las terminales A y B y voy a obtener la corriente de cortocircuito entre estas terminales A y B. A esta corriente se le va a llamar corriente de Norton. Y vamos a ver cómo obtenerla aquí en este caso. Aquí va a pasar algo un poco curioso. ¿Por qué? Porque todas las resistencias que estén en paralelo con un cortocircuito ya no van a entrar en juego. Entonces esta resistencia queda cancelada, por lo que solamente nos quedaría un circuito con esta fuente de voltaje y su resistencia de 3 ohms. Para sacar esta corriente de Norton sería igual a la corriente que circula a través de esta resistencia. Y sabemos que el voltaje de la fuente es de 9 volts. Entonces vamos a dividir esos 9 volts entre los 3 ohms, que es la única resistencia que quedaría en este circuito, y me da una corriente de Norton de 3 amperes. Entonces el equivalente de Norton consiste en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y vamos a ver cómo queda el equivalente de Norton. Vamos a verlo en la siguiente figura. Y aquí se muestra cómo quedaría. En esta parte del recuadro azul queda lo que es el equivalente de Norton de la parte que estaba encerrada aquí en el circuito original. Entonces el equivalente de Norton consiste en la fuente de corriente, que tiene un valor de 3 amperes, que es el valor que encontramos en el paso anterior, la resistencia de Norton, que es de 2 ohms, y la resistencia RL, que es la resistencia que estaba originalmente conectada en nuestro circuito entre las terminales A y B. Ahora también aquí es interesante notar algo. Este equivalente de Norton lo podemos transformar en un equivalente de Thevenin utilizando el teorema de la transformación de fuentes. Entonces, para cambiarlo, esta parte por un equivalente de Thevenin, lo único que hay que hacer es sacar la fuente de voltaje, el valor, y lo sacamos multiplicando el valor de la fuente de corriente, que son 3 amperes, por 2 ohms. Y me queda de la siguiente manera. Me quedaría una fuente de voltaje de 6 volts con una resistencia de 2 ohms. Recuerden que cuando usamos transformación de fuentes, el valor de la resistencia no va a cambiar.